cambiando muchísimo. Esto, por ejemplo, es algo bastante raro. El colectivo no es del año 1900, pero la ropa del tipo sí. Es un tipo, no sé por qué, que se viste todos los días así. Outfit del 1900. La galerita y qué sé yo, parece Sherlock Holmes. Caminando por las calles de Buenos Aires. Así se vestía un hombre en el 1900 aproximadamente. El outfit de las chicas. ¿Año? ¿Quién me tira un año? 50. Año 50 por ahí. Este era el outfit de las chicas que anda por ahí. Chicos, dígame alguien acá que haya hecho deporte vestido así. Necesito una foto. Lo necesito. Bueno, tremendo los outfits para hacer el deporte. Chicos, año 2000, había sobreproducción de jean, entonces la Britney y Justin Timberlake se clavaron todo. Fíjate el detalle, ¿no? Hasta la cartera es de jean, o sea, es como todo. El sombrero, ¿por qué tiene un sombrero de jean? No sé. Bueno, año 2000. Esto en teoría, según la Maggie, fue como un outfit muy icónico, digamos, del año 2000. De acá hay varios, yo sé que hay varios que tienen fotos con estos pantalones, no me digan que no, yo también las tengo, no lo voy a negar. Pero la época Flogger, 2010, por ahí. Sí, yo creo que si buscamos en los placares nuestros, así como muy al fondo, debe aparecer uno de esos pantalones verdes raros. Como que seguro que hay. Este es un facha vestido de los años 90, muy crack. Ah, y te tiraba el dato del año y todo. Está interesante ver cómo fue cambiando, ¿no? Cómo fue cambiando la moda. Y pensando un poco en eso, pensando en cómo cambian las cosas materiales, digamos, que nosotros usamos, vestimos y demás, me puse a pensar, digo, bueno, ¿cómo cambiamos nosotros también en nuestra vida, ¿no? En toda nuestra vida en general, no solo en lo físico. Ese soy yo al año, ese soy yo al año. Cuando, ahí no se ve mucho, pero tenía unos impactantes rulos, era muy rubio y mucha facha, mucha facha. Ah, ese soy yo ahí, cambié muchísimo al día de hoy, que tengo unos 22, 23. Perdí los rulos, el rubio se fue, la facha quedó, pero el otro como que se fue un poco ahí. Pero bueno, es interesante ver que vamos cambiando, ¿no? O sea, físicamente un montón y también en todo lo que compete a nuestra vida, en nuestra psicología, en nuestra espiritualidad, en nuestras creencias. En todo vamos cambiando a medida que pasa el tiempo, que tomamos decisiones y que vamos avanzando. Pero es interesante ver cómo, así como el agua, nuestra esencia no cambia. Es decir, yo puedo ser el chiquito ese facherito de un año, o puedo estar hoy acá ahora, pero nadie me puede negar que no soy yo. A menos que mi mamá me haya mentido de que ese era yo, digamos, pero en teoría soy yo, digamos. Pero en esencia sigo siendo la misma persona, sigo siendo Ayrton, digamos, ¿sí? Y cada uno de nosotros, pasa el tiempo, lo que sea, pero en la esencia somos lo mismo. Igual que el agua, que puede estar en distintos estados, el hielo va a seguir siendo agua, el vapor de la ducha va a seguir siendo agua, y el agua es agua. Entonces, no cambia la esencia de lo que es, sí cambia la forma quizás, o el momento en el que se encuentra. Y en nosotros esa esencia se da porque somos singulares. Como personas somos únicos, somos irrepetibles. No hay nadie que sea como uno. Capaz de alguno que se pueden parecer, a uno le pueden decir vos sos parecido medio como a Brad Pitt, a vos te veo cara de Nicky Nicole, qué sé yo, pero en realidad somos únicos, nunca vamos a ser exactos iguales a nadie más en el planeta. Esa singularidad viene porque nosotros venimos diseñados
Venimos de alguien que nos pensó y que nos creó, que es Dios. Dios nos pensó. La Biblia está lleno de ejemplos de esto. A lo largo de toda la Biblia lo muestra. Cómo Dios nos fue pensando y nos creó en un diseño particular que Él tenía con nosotros. Dice la Biblia en el libro de Efesios, que es un libro que está en el Nuevo Testamento, que lo escribió el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2 dice que somos hechura de Dios. Otra versión dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, Dios nos diseñó y nos pensó a nosotros, primero siendo una obra maestra de Él, y segundo con un plan. O sea, dice que nos creó con cosas para que nosotros hagamos y que eran buenas. Entonces, vemos acá este diseño de parte de Dios y nos damos cuenta que como personas no somos un producto estandarizado. No somos un celular que se hacen 1000 por día y bueno, salen todos. Nosotros no fuimos así creados por Dios. Dice que nosotros somos una artesanía. Somos algo especial hecho por manos del mejor artesano que puede existir. Y el artesano siempre le pueden salir algunas parecidas a otro, pero en realidad la pieza va a ser siempre única, la que hizo. Y así somos con Dios. Somos especiales, cada uno. Y por ahí, cuando pensaba un poco en esto, se me vino a la cabeza de haber escuchado en algún lugar, en algún contexto, capaz que ustedes también lo escucharon, esto de que para poder relacionarte con Dios, o para poder tener una vida con Dios, para ser parte de una comunidad como esta, para poder ser parte de una iglesia, uno tiene que dejar de ser la persona que es. O sea, tengo que dejar de ser yo, me meto en una bolsa y me tiro a la basura y tengo que ser una persona completamente nueva. Tengo que ser un ser distinto. Y a partir de ahora, si yo era extrovertido y qué sé yo, ahora tengo que ser de esta otra forma y no puedo ser más el alma de la fiesta, ahora tengo que ser más calladito y lo que sea. Por ahí anda eso capaz dando vuelta, pero en realidad no es así. Porque Dios no es un fabricante que hace malas piezas. La fábrica le falló, le salió mucha gente rota y bueno, ahora tiene que ver cómo soluciona, digamos, para arreglar toda esa gente. No, Él nos pensó, nos diseñó y nos creó con un plan. O sea que la esencia que yo tengo como persona es creada por Dios y para Él está bien diseñado. Solo que a veces nosotros puede ser que estemos yendo para un camino distinto al que Dios quiere que vayamos. Marcos nos contó hace unos cuantos domingos atrás que la palabra pecado viene del origen de significar errar al blanco. Significa errar al blanco. O sea, es decir, yo estoy apuntando para allá y Dios me dice que no, es para allá. Para allá es el camino que yo pensé para vos. No hacia donde vos estás apuntando. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos vivir una vida con Dios, Dios agarra y me dice, Dios lo que hace es redirigirme, restaurarme y reorientarme. Es decir, yo estaba mirando para allá y Dios me agarra la cabecita y me dice, en realidad es para allá, ese es el plan que tengo para vos, ese camino, esa vida. Entonces, pero Dios no me cambia como persona en mi esencia, no dejo de ser Ayrton, sigo siendo yo, solo que ahora dejo de errarle al blanco y voy hacia donde Dios quiere que vaya.
si nos ponemos a ver esto y ver la singularidad que tenemos cada uno de nosotros, nos damos cuenta que Dios nos hizo absurdamente distintos, absurdamente distintos. Mírate el que tenés al lado y decime si Dios no es bastante absurdo. Es absurdo la manera en que lo distinto que somos entre nosotros. Y hay una historia en la Biblia que nos muestra eso, que nos muestra lo distinto que podemos ser, y me gustaría que la podamos ver juntos, que es una historia que no solo aparece en la Biblia, sino que está en muchos lugares, aparece en series, en dibujitos y demás, que es la historia de David y Goliat. A ver, levante la mano quien alguna vez escuchó de esta historia. Si la escuchó nombrar, si lo vio en algún dibujito, lo que sea. Bueno, bastantes la han escuchado. ¿Alguien se animaría en 12 segundos resumirme la historia de David y Goliat? Pero rápido, así, tiene que ser... ¿Qué pasó? Pa. Sí. David lo mató con una piedra, bien. Bien. Les tiro un par de datos ñoños, dato perturbador diría Luisito Comunica. Los filisteos eran un pueblo de más o menos 1200, 1000 a.C. que vivían en la zona de lo que hoy sería Palestina, en la zona de la Franja de Gaza, y estaban en constante pelea con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios que estaba en la zona de Jerusalén. Y bueno, ellos, digamos, peleaban durante mucho tiempo. Y una cuestión interesante, digamos, un dato de color, es que los filisteos manejaban el mercado del hierro en toda la zona. Entonces, como no les vendían hierro al pueblo de Israel, se dice que los filisteos estaban en la era del hierro, o sea, para las armas, para la armadura y todo eso, estaban en esa edad, mientras que el pueblo de Israel todavía estaba una edad más atrás, que es lo que se dice la edad de bronce. Entonces tenían una cierta desventaja a nivel de armas, a nivel de armadura y demás. Entonces, bueno, en ese contexto estaban por pelear, dice, en esa época el rey era el rey Saúl, y estaban por pelear, y dice que había un tipo, apareció un filisteo, que dicen que era enorme, que medía como casi 3 metros, y nada, el tipo tenía, una armadura que pesaba como 60 kilos, tenía una lanza que pesaba como 10 kilos, era gigante, y dice que estaba todo cubierto de esa armadura tremenda, y que él se paraba al frente del ejército de Israel y les decía a todos que básicamente lo citaba a un mano a mano, digamos, los agitaba a un mano a mano a cualquiera del pueblo de Israel. Le decía: peleo uno mano a mano. Si me ganan, nosotros somos sus esclavos. Si yo gano, ustedes son nuestros esclavos. Básicamente era un mano a mano por la esclavitud de todo el pueblo. Y dice que el tipo salía todos los días y los agitaba ahí a los del pueblo de Israel a este tema, a pelear, digamos, con él, y que nadie se animaba. Estaban todos, y como que era Hulk, digamos, entonces como que ni por casualidad me acercó. Y dice que ahí entra en juego David, que David era el menor de 8 hermanos. A los hermanos más grandes les tocaba ir a la guerra, digamos, porque era, digamos, también un poco darles privilegios, sería como hoy ser influencer, qué sé yo. Y a los más chicos les tocaba, o a David le tocaba cuidar las ovejas. O sea, él era el pastor de las ovejas del papá. Sería como que hoy la única responsabilidad que te den sea pasear el perro, digamos. O sea, como que no tenías otra responsabilidad que hacer. Eso era lo que le tocaba a David. Y dice que una vez David tenía que llevarle comida a los hermanos que estaban ahí en el ejército por pelear, y que David escucha a Goliat y David se saca. O sea, que dice: ¿quién se piensa que es? Que va a venir a insultar acá, a rebajar
al ejército de Dios. ¿Qué le pasa a este? No, no, no. Y bueno, el tipo se sacó y dijo, yo peleo. Y bueno, dice que hay un hermano no lo quiere dejar ir, después él va igual. Y cuando el rey Saúl se entera que él quería hacer eso, cuando el rey Saúl se entera, lo manda a llamar y le dice, no, estás loco, ¿cómo vas a ir? Si Goliat, digamos, está enorme y vos sos un adolescente, un pichicho, tenía menos carne que un lomito vegetariano, digamos, era un flaco bárbaro. Y el tipo dice, no, 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 y David dice, yo voy, no me importa, voy con Dios, no me interesa nada. Entonces Saúl, cuando ve la convicción de él, hace algo y comete un error que muchos cometemos a la hora de ayudar a alguien o a la hora de aconsejar a alguien. Saúl dice que le quiere dar su armadura, la armadura del rey, digamos, que era como la más top que había. De hecho, Saúl, por ejemplo, dicen que era una de las pocas personas en todo Israel que tenía una espada, por esto del hierro. Le quiere dar todo a David para que lo pueda usar él. Entonces Saúl le quiere dar algo que a él le funcionó, o que para él es funcional, pero que a la hora de que David se lo ponga, cuando David dice que cuando David se pone la armadura de Saúl, dice que le quedaba enorme, porque claro, Saúl, cuenta la Biblia que Saúl era grandote, dice que era bastante alto, digamos, y David no, David era un adolescente, digamos, era chiquitito, entonces claro, le quedaba recontra remil pesado, no había forma, quiso caminar, no pudo, y dijo, olvídate, yo no sirvo para esto, digamos, no estoy entrenado para usar esto, y se lo sacó. Entonces, vemos en Saúl algo que solemos hacer también nosotros con las personas que nos rodean, que es darle al otro o decirle al otro cómo hacer cierta cosa sin en realidad tener en cuenta cómo es el otro o cuál es la esencia de la persona del otro, quién es, cómo es, en qué momento de su vida está. Los papás de acá, de esta sala, van a saber lo que digo cuando les dan todos, digamos, la receta perfecta para criar a los hijos, digamos, cómo cambiarlos, que cómo no llore, que qué sé yo, o para la facultad, que te dicen, no, así se estudia, como no hay otra, esa es la técnica. O no sé, para aprender a manejar, qué sé yo, hay tantas cosas que nosotros le pasamos a otro y lo damos por sentado de que tiene que ser así. Porque a mí me funcionó, a vos te tiene que funcionar. Sin tomar en consideración quién es el otro, la esencia de la otra persona. Y en la vida con Dios, en el crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de la mano de Dios, ese crecimiento no es igual para todos. No es igual para todos. Porque tenemos distintas formas de aprender, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes temperamentos. Entonces, en la vida con Dios no podemos usar la armadura de Saúl. En la vida con Dios no podemos usar una armadura prestada. En la vida con Dios tenemos que usar la armadura de Dios. La armadura que Dios pensó para nosotros. Porque como Él nos diseñó, como Él nos pensó, Él sabe cuál es la mejor armadura que nosotros podemos usar. La armadura de Dios no viene en talle único. En la armadura de Dios no existe el talle único. En la armadura de Dios hay miles de formas que a cada uno le va a quedar según como Dios lo pensó para él. La armadura de Dios tiene verdad, tiene justicia, tiene paz, tiene hasta nuestra salvación. Pero la forma en que nosotros crecemos para usar esa armadura es diferente unos de otros.
es muy distinta. Entonces, por eso es que necesitamos poder conocernos. Para poder saber cuál es la armadura que nosotros tenemos que usar, tenemos que hacer una arqueología interna y entender cuál es nuestro temperamento, cuáles son las formas que tenemos de aprender, qué tipo de personalidad tenemos, en qué etapa de la vida estamos. Todo eso condiciona la manera en la que crecemos con Dios. Y en esto podemos encontrar, yo voy a capaz enlistar o pasar, digamos, algunos ejemplos de tipos de personas que podemos encontrar, que capaz las podemos conocer acá mismo, digamos, en este mismo grupo, pero las combinaciones son como infinitas. A nivel de temperamento podemos encontrar gente que es extrovertida o gente que es más introvertida. Podemos encontrar gente que le gusta más el orden. No sé, ¿vieron la gente esa que dobla los calzoncillos para guardarlos en el cajón o la ropa interior? Bueno, esa gente es como obse del orden, digamos. Y después están los que son más espontáneos, que es como que, bueno, si me puse una media de un color y la media del otro, a nadie le importa, digamos. Y bueno, y diferentes maneras, digamos, de ver esas cosas. Hay gente que es más pensativa, más meditativa, como más observadora. Hay gente que por ahí es más del tipo emocional, donde que lleva todo a la emoción, que llora por todo o que no llora por nada. Hay de esos tipos, hay de todo. En nuestras formas de aprender tenemos muchísimas formas de aprender. Hay gente que no le gusta aprender leyendo, por ejemplo. Le gusta aprender escuchando o viendo un video. Yo soy pésimo para leer, pésimo. Pero veo videitos de todo. De todo. O sea, sé de todo lo que hay, pero si veo las noticias tiene que ser en la tele o en la cosa, ¿no? Es como que leer el diario, chicos, no puedo. Es un montón. Pero hay gente que, o sea, que por ejemplo es como yo en eso, hay gente que aprende haciendo. Hay gente que para poder aprender algo lo tiene que hacer. Y se ve 2 o 3 tutoriales de YouTube y se manda, digamos, aunque esté haciendo una bomba atómica, no importa, como que tutorial de YouTube y ahí se mandó y lo hace. Y después está la gente que, por ejemplo, que sí aprende leyendo y que como que necesita indefectiblemente, para poder retener algo, leerlo. ¿Vieron la gente que cuando vas al cine, que te dan la entrada y que dice fila C a 110 y que vas como al cine y como C10 y es como y vas así, viste, C10 sí, y lo lees 80 veces como si fuera a cambiar el número de la fila? Es como, bueno, aprenderlo una vez, pero no, necesita aprenderlo leyendo. De ese tipo de personas hay de todo. Y nos encontramos con personalidades, cuando hacemos combinaciones en estas cosas, nos encontramos con personalidades del tipo intelectual, por ejemplo. Está más el que es intelectual, racional, analítico, y es la gente que pasa todo primero por la cabeza, que su camino al corazón es primero por la cabeza. Lo pasa por ahí. Una persona, por ejemplo, como esta, lo podemos ver en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que aparece, digamos, en el Nuevo Testamento, era un tipo con un conocimiento, pero tremendo, lo que él sabía. Y la sabiduría que tenía, por ejemplo, para escribir. De hecho, bueno, muchas de las cartas del Nuevo Testamento las escribió a él. El tipo era un crack, muy intelectual, muy racional en muchas de sus formas de actuar. Y es interesante pensar que este tipo de personas, además de tener quizás esas ventajas del conocimiento, para crecer con Dios necesita aprender contenido fuerte.
Es la gente, por ejemplo, o algunos de los que se juntan los martes, por ejemplo, acá, a el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque ahí estamos estudiando la Biblia, haciendo un pasaje, un panorama, digamos, de toda la Biblia de acá para allá, y le encanta conocer la información y el contexto social, histórico, ¿no? Es ese tipo de personas. Pero podemos tener este tipo de beneficios y también es necesario identificar cuáles son nuestras debilidades o ciertos pecados quizás más fáciles o más cercanos a ese tipo de personas. Por ejemplo, a la persona que es intelectual o racional puede llegar a tener la tentación o el acercamiento a hacer todo mente y nada corazón, a juzgar o a condenar al que no sabe como yo sé. Y bueno, si vos no sabés tanto de esto, no tenés, no sos nadie, no sé. Entonces, está interesante decir, bueno, ¿soy de este tipo o no? En esto, a ver, hay muchos tipos de personalidades. Acá no se trata de que todos tenemos un poco de todo, pero es como que cada uno trate de ver en dónde se identifica un poco más. Tenemos el intelectual, podemos tener una persona más de tipo relacional. Esa gente que es más social, digamos, que es adicto a la gente. ¿Vieron la gente que es adicto a la gente? Son los que tienen de 30 grupos de WhatsApp para arriba. Esos son. Que tienen grupo de WhatsApp con el amigo de la facu, del trabajo, del barrio, de la cuadra, del amigo del papá. O sea, está con todos los grupos de WhatsApp. Bueno, esa gente es adicta a la gente. Y le encanta aprender en grupo. O sea, le encanta, por ejemplo, acá en Casa Nueva, les encanta estar en las juntadas de, no sé, de New Home, por ejemplo. O si hay comida, ahí están. Les encanta poder estar en grupo o en los triángulos. Después, si capaz no sabes qué es un triángulo, después te lo vamos a contar un poquito más. Pero les encanta ir a un triángulo porque es un grupito más chiquito, donde ahí puede estar con los capaz con los que se llevan un poco mejor y pasar un buen rato. Siempre en grupo, siempre como social. Y aprende de Dios y se relaciona con Dios de esa forma. Un peligro para ese tipo de persona, una debilidad. Capaz el hecho de depender de otros para su vida con Dios. El hecho de que se vuelva borroso esto de que Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él nos diseñó a mí, a nosotros, a cada uno. Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos. Dios tiene hijos. Relación directa, padre-hijo, con cada uno de nosotros. Pero el que es por ahí más relacional y más dependiente de la gente, puede que le cueste esto de su relación personal con Dios. También tenemos gente, que hay mucha por acá, gente que es más activista o más servicial, por así decirlo. Son las personas que constantemente están viendo qué falta, no sé si todos tienen lo que tienen que tener, que no haya nadie, digamos, si se compraron las cosas, se compraron las gaseosas, se pusieron las luces, el micrófono, qué sé yo. Esa gente que está súper dependiente de pensar en el otro y de ver que no quede nada, digamos, por fuera. Ese tipo de gente que es ultra necesaria porque no estaríamos hoy acá, digamos, esto no estaría funcionando si no hubiera personas que sean de este tipo, que buscan constantemente estar sirviendo a otros y haciendo cosas buenas por otros. Esta gente por ahí puede tener el peligro de pensar de que Dios las ama solo cuando están sirviendo o solo cuando están haciendo algo bueno por otro. Cuando Dios nos dice que hay momentos para dar y momentos para recibir también. Hay momentos en los que podemos dejar de dar y intentar recibir de otros del amor de Dios. Un último tipo de persona que podemos enlistar miles. El que es capaz más emocional, el que es más onda artista.
no sé, los que se comunican, por ejemplo, con Dios más a través de la música o de ese tipo de cosas, que son por ahí como más expresivos o de ese tipo. Eh, que es hermoso, digamos, ver a esa gente, pero que también tienen un peligro, que es capaz el hecho de juzgar a otros porque no se expresan tanto como yo, o porque no sé, bueno, como vos no te podés conectar tanto, digamos, con Dios a través de la música, y es raro, digamos, pueden quizás tener eh, esos baches, digamos. Como vemos, hay opciones de personas, hay un montón. Combínenla, subí, uní con flechas, qué sé yo, no sé, hay miles de combinaciones. ¿Cuál es el objetivo de conocer cómo somos? ¿Cuál es el objetivo de saber cuál es mi temperamento, mi personalidad, mi forma de aprender? El objetivo es ser libre. Es ser libre. Pero ser libre para decir, bueno, ya fue, yo soy como soy, nadie me dice nada, se acabó, chao. O sea, ¿ser libre para eso? No. No. Ser libre para poder elegir tener la vida que Dios quiere que tengamos. Para poder elegir la mejor vida que podemos elegir, poder tomar las mejores decisiones, que es ir de la mano de Dios. Ser libre para dejar de envidiar la personalidad de otro, por ejemplo. Ser libre para dejar de... Oh, mira, ese chabón es súper, no sé, sociable, tiene 1000 amigos, qué sé yo, a mí me recuesta. Ser libre para dejar de envidiar la personalidad de otro. Ser libre para... ser libre de compararnos. La comparación nos mata, la comparación nos agota. Es agotador estar comparándote constantemente uno de otro. Ver qué tiene el otro, qué hace el otro, qué hice yo, qué no hice, y eso es agotador. El conocerse a uno mismo nos hace libres de querer ser como otro. Nos hace libre de aparentar. Nos hace libre de aparentar, de ponernos una máscara y de ser una persona distinta a la que soy, solo por el hecho de querer pertenecer o de querer caer bien o lo que sea. El objetivo es ser libres para honrar a Dios en su diseño. Para honrar a Dios en la forma en que Él nos creó y para poder crecer con Dios. Para eso queremos ser libres. Y es una estrategia muy importante para eso, es identificar cómo somos, identificar cuáles pueden ser nuestras debilidades o quizás nuestros pecados más cercanos y poder romper esas barreras para crecer en la vida con Dios. Qué aburrido sería que todos seamos iguales. ¿Se pusieron a pensar en eso? Qué aburrido sería que seamos todos así como unos robotitos, como los que están ahí, digamos uno al lado del otro así. Sería aburridísimo. Me encanta poder ver lo distintos que somos unos de otros. Y para cerrar esto, me gustaría dejarles un desafío para esta semana, para lo que viene, para lo que empieza. El desafío para esta semana es animarnos a ponernos la armadura que Dios pensó para nosotros. Animarnos a conocernos, a pensar en cómo somos cada uno de nosotros. En el triángulo en el que voy yo esta semana, el martes pasado, nos hacíamos una pregunta con los chicos que decía, ¿qué cosas de las que tengo, de las que soy, me cuesta aceptar mías? Nos preguntamos eso y después dijimos, bueno, ¿por qué no preguntarle a Dios por qué soy como soy? ¿Por qué tengo esta característica? ¿Por qué
soy chispita y me caliento por todo, digamos, no sé. ¿Por qué soy un terco bárbaro? Anima, animarnos a hacer esa arqueología interna nuestra esta semana y poder preguntarle a Dios quizás las cosas que no entendemos muy bien, decirle ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué vos me creaste de esta forma? ¿Por qué me hiciste esta artesanía de esta manera? Y Dios seguramente nos va a ir respondiendo. Dios seguramente nos va a ir mostrando el propósito que Él tuvo al momento de diseñarnos con cada una de nuestras facciones, con cada detalle de lo que somos como personas. Nos animemos esta semana a ponernos la armadura de Dios. Y cuando uno se pone una armadura en una pelea, forma parte de un ejército. O sea, se logra identificar, digamos, con un ejército, o con el pueblo, o con la nación que está defendiendo. Si nos ponemos la armadura de Dios, podemos ser parte del pueblo de Dios. Podemos ser hijos de Dios. Si usamos su armadura, si orientamos nuestra vida hacia donde Él quiere que vayamos, y con las herramientas, con la armadura y con todo lo que Él pensó para nosotros, podemos ser hijos de Dios. ¿Y por qué podemos ser hijos de Dios? Bueno, porque hubo alguien que teniendo la armadura puesta y teniendo todo, dice que no tuvo el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso. Jesús se sacó la armadura y se revistió como un hombre. Dice que se vistió como uno de nosotros y que vino acá a esta tierra a ser humillado y a ser entregado en sacrificio por nosotros. De hecho, literalmente a Jesús le rompieron su vestimenta, lo dejaron desnudo, humillándolo, para que nosotros hoy podamos tener la posibilidad de decirle a Dios, yo sí quiero ser parte de este ejército, yo sí quiero formar parte, sí quiero estar con este pueblo y sí quiero tener tu armadura conmigo, sí quiero que me protejas de esa forma y sí quiero honrarte en mi vida, honrar el diseño que vos pensaste para mi vida. Gracias a Jesús tenemos esa posibilidad hoy, que creo que es la decisión más hermosa y linda y eterna que podemos tomar. Entender que Jesús se vistió de hombre para darnos la posibilidad de vivir eternamente con Él es algo casi inexplicable, pero así fue. Me gustaría que podamos cerrar hoy orando, agradeciendo a Dios este tiempo y quizás yéndonos pensando en esto, ¿no? En cómo, en lo único que soy, lo hermoso que soy, aunque suene medio como raro, pero díganse cada uno, soy hermoso, soy hermoso. Lo hermoso que nos diseñó Dios a cada uno y pensando en la manera en que hoy podemos llegar a vestirnos como Dios quiere que nos vistamos. Papá, Señor, te agradecemos por este día, gracias por poder estar acá juntos, gracias por dejarnos un domingo más, juntarnos, viniendo hasta acá, gracias por poder tener este espacio y porque estemos, Señor, juntos esta hermosa número de gente, Señor. Gracias por poder tener una comunidad, una iglesia a la cual podamos pertenecer. Y papá, hoy queremos salir de acá, arrancar en la semana que viene, pensando en cómo me hiciste, Señor, pensando en cómo me pensaste vos, cómo me diseñaste, y quizás preguntándote muchos por qué, preguntándote por qué me hiciste de tal forma, por qué
me agregaste tal o cual cualidad, eh, para poder entender, Señor, cuál es tu propósito con eso, por qué vos lo pensaste y cuál es el camino que vos querés que viva, Señor. Te pido que nos ayudes a no ponernos y a no usar armaduras ajenas, a no usar ropa de otro, sino a usar, Señor, la vestimenta, la armadura que vos pensaste especialmente para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ponernos, Señor, el casco de la salvación, Señor, la armadura de la verdad, de la paz, Señor, de la justicia, que pueda ser esa armadura la que nos guíe en nuestra vida y que nos lleve a tomar, Señor, las decisiones que vos querés que tomemos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. En tu nombre, amén.